El tema para hoy es 19, capítulo 19 del libro de Monología. Se llama Oración de Guerra. Y la pregunta que yo os hago es, ¿los cristianos tenemos una oración de guerra? Bueno, el término guerra es batalla. No todas las oraciones son de guerra. Hay oraciones de acción de gracia, oraciones de alabanza, oración de exaltación y también oración para que nos prepare en los momentos difíciles. A esa le podemos llamar oración de guerra. Sin embargo, sí hay una oración muy importante, la oración de intercesión. Y de eso vamos a hablar. Oración de guerra o de intercesión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder de interceder como sacerdotes del nuevo pacto. Y quiero que pongan mucha atención a la enseñanza que hoy le traemos. Vamos a hablar de oración de guerra y también la guerra espiritual en cuanto a la intercesión. Entremos al tema de forma profunda. Hoy vamos a la lección llamada oración de guerra. Ponga mucha atención y prepare papel y lápiz para que anote las citas bíblicas. La onda de la guerra espiritual se ha puesto de moda el término guerra. Esto nace de la teología de la guerra espiritual. Y ellos le llaman a toda acción de oración una oración de combate contra las fuerzas del mal. Para ello, han elaborado cánticos de guerra, oraciones de guerra, gritos de guerra, escuadrones de guerra, cartografía de guerra y una larga lista de etcétera. Y es que, a través de la historia de la Iglesia, siempre ésta ha estado librando una continua batalla espiritual contra el mal, el cual opera en todas las esferas de la creación. Pero definamos primero qué es el mal. El término mal viene del sentido de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Se refiere a cometer una acción que violenta el orden moral, social o natural del diario vivir. Las reglas o leyes de la palabra definen lo malo de lo bueno. De ahí dependen los principios con los cuales fuimos educados y por lo tanto determina los valores existentes en la sociedad en la cual nos toque vivir. Así que el mal es una acción que produce el pecado. Porque dice Primera de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley y se constituye en el mal. El pecado es toda transgresión a la ley. La Biblia da una definición muy profunda del pecado como una acción consciente del ser humano al afirmar en Santiago 4:17 que pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Partiendo de esta premisa, el mal se puede clasificar en dos áreas. Una, el que nace como producto de una acción consciente del hombre contra el orden establecido en sus leyes, violentando los mandamientos y los estatutos. Y dos, como una fuerza espiritual que se opone a Dios y lucha por destruir su designio divino, atacando al hombre y oprimiéndole por medio del pecado. Partiendo de estos dos puntos, la lucha contra el mal envuelve dos esferas de acción. Una en relación al pecado que mora en mí
como dice Romanos 7:17, el cual obedece a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, y que de forma natural nos induce o arrastra hacia acciones malas de forma inconsciente. Por lo cual Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y además, tenemos que enfrentar los ataques del enemigo, que nos induce para hacernos esclavos del pecado. Y lo hace como una acción deliberada. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34 al 36, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Así que, hermano, no es lo mismo el pecado que es producido por una acción inconsciente, o sea, impulsivamente y sin planificación del hecho, a aquel pecado en el cual soy arrastrado conscientemente y con alevosía o premeditación a su ejecución. Hay diferentes dimensiones de maldad. De igual forma, hay diferentes formas de luchar y orar. Cuando el problema es una vida viciada en su manera de vivir y sus inclinaciones sean arrastradas por problemas de naturaleza, su mayor será ministrarle consejería, dirección y formación para moldear el carácter y formarle una cualidad que le ayude a contener sus inclinaciones que vienen de su manera de vivir, ayudarle a tener dominio propio. No así ocurre con aquellos que además de esto son conscientes del pecado, pero están atados al pecado más bajo y actúan deliberadamente. Estos necesitan liberación. Pero hablemos ahora de la oración. Orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, nuestro Padre, y hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Vimos todas estas citas de Juan 14, 13, 15, 16, 16, 23, que dice, y todo lo que pidáis en mi nombre os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La dinámica de la oración depende de las necesidades que nosotros tengamos, aunque el hablar con Dios no debe ser el producto de una necesidad de forma determinada, sino de una relación personal y profunda con nuestro Padre. Y el contenido de la oración es algo que va a depender de nosotros mismos, de la confianza y de la intimidad que tengamos con Él. En la Biblia no existe un modelo semántico de oración que se pueda definir globalmente. O sea, una oración que lleve coletilla, por ejemplo, oración de guerra, oración de poder, oración de liberación, oración de victoria, eso no existe. Esto lo añadimos nosotros a la oración, pero debe ser de una forma de expresión de acuerdo a nuestra necesidad. La oración es un diálogo concreto con Dios.
Es una forma de compartir con Él nuestras necesidades y nuestras inquietudes. ¿Podemos hacer de las coletillas una forma constante y única de comunicación con el Padre? ¿Es necesario ponerle coletilla a la oración? Me temo que no. Dentro del contenido de una oración debe haber diferentes matices. Por ejemplo, peticiones, expresiones de gratitud, confesión, proclamación, humillación, presentar nuestras necesidades espirituales y materiales, reconocimiento de su poder y un diálogo expresando mi debilidad. Se puede hacer una oración sobre una necesidad específica. Podemos orar pidiéndole fuerza, que nos dé unción, que nos dé poder, que nos dé victoria en determinadas circunstancias y batallas que vamos a librar. Y también debemos de orar dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, como dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Pero yo le pregunto, ¿es todo batalla? ¿Es toda enfermedad un ataque diabólico? Aquí debemos matizar y discernir lo que dice la Biblia. No existe un determinado estilo de oración, sino que ordena de forma imperativa que debemos de orar sin cesar. Orar en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con perseverancia y ruego por todos los santos. Efesios 6:18. Y también 1 Timoteo 2:8 lo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión o contienda. Y el Romano 12:12 dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuántos modelos o motivos de oración encontramos en las enseñanzas bíblicas? Pues hermanos, hay muchos y variados modelos de oración en la Biblia. Veamos. El primero, se nos ordena orar con sinceridad, expresando tu necesidad sin hipocresía. Miren el modelo de Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que, cuando oremos, no usemos la oración para evadir nuestra responsabilidad, ni evadir el amor y el servicio a los demás. Usemos la oración para hacer un juicio contra otros. Oremos de forma sincera y explícita. Segundo, oremos por nuestros enemigos. Es un mandato. Jesús dijo en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Tercera, nos manda a orar para no ser tentado. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Cuarto, orando para estar apercibidos sobre la venida del Señor y estar alerta de las señales de los tiempos. Máxime en estos tiempos proféticos que vivimos ya al borde de la tribulación. Dice Marcos 13:33. Mirad y velad, porque no sabéis
¿cuándo será el tiempo? Quinto, orar por el poder y la permanente llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Hechos 8:15, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Sexto, orando para imponer las manos según la necesidad, ya sea para bendecir, reconocer, animar u orar por los enfermos, como dice Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Y en Hechos 28:8, el Papa de Publio estaba muy enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle las manos, quedó sano. Séptimo, orar por las necesidades de los que sirven al Señor en el ministerio. Como dice Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Octavo, orando para no cometer errores y fallas en mi conducta, o sea, en mi defecto. Dice, y oramos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros luzcamos como aprobado, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros quedemos como reprobado. Segunda de Corintios 13:7. Noveno, orad por los enfermos, ya sea en intercesión o directamente de forma continua. Dice Santiago 5:14-15. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le será perdonado. Décimo, orando los unos por los otros. Dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad uno por los otros de manera que seáis sanados. La oración ferviente del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Onceavo, orar por los gobernantes y todos aquellos que ocupen un puesto importante en los gobiernos humanos. Dice, Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Y doceavo, orar para tener poder para liberar a los oprimidos de los demonios. Mateo 17:21. Podemos también hacer oraciones de alabanza cuando proclamamos la grandeza del Señor y anunciamos su misericordia. El orar es una acción. La coletilla es en sí el propósito de la misma. Decirle que hay guerra, perdón, humillación, intercesión, esos son coletillas. Orar es un todo. Las necesidades son muchas. Aunque en la Biblia no existe en sí un término de oración de guerra, es admisible cuando se ora en un momento de lucha espiritual, con el propósito de pedirle a Dios la victoria en un determinado combate. Esta expresión
no debe ser un término generalizado, pues todas las oraciones están siempre en este mismo plano y no es correcto, porque hay diversos motivos por los cuales tenemos que orar. Así que hay diversidad de necesidades y hay diversidad de oraciones. Quien determina la oración es la expresión voluntaria de la necesidad de cada cual. No debemos dogmatizar el término oración de guerra como un estereotipo para todo, aunque siempre estamos en guerra continua. Este énfasis extremo puede menoscabar todas las demás causas o motivos bíblicos de oración y crear un estilo único de expresión que no tiene contenido doctrinal. El otro elemento que se explota mucho y a veces se desvirtúa es el término interceder. Cuando intercedemos, o sea, tomamos la carga de otro como nuestra, ejercemos nuestro sacerdocio, como dice Primera de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta palabra nace del concepto del sacerdote levítico y del tabernáculo frente al pecado del pueblo de Israel. Estos traían al sacerdote un sacrificio de expiación por su culpa y éste intercedía por ello. Nosotros no tenemos que traer sacrificio, ya tenemos el sacrificio de Cristo. Pero sí podemos tomar la necesidad de los demás y hacerla nuestra para llevarla delante del Señor. El sumo sacerdote hacía la función de intercesor por el pecado de todo el pueblo delante de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento se nos ordena orar los unos por los otros. Y dentro de nuestras oraciones debemos tomar carga por personas y lugares para llevarlos delante del trono del Señor. Pero ahora nuestra intención no tiene el poder de redimir, porque solo redime Cristo, como ocurría en el Antiguo Testamento, que el sacerdote podía redimir con sacrificio. Nosotros podemos pedir al sacrificio perfecto, que es Cristo, que obre y redima la vida por la cual intercedemos. Entonces, ¿para qué orar si no podemos redimir? Para mover a Dios a obrar en esas vidas o en esas situaciones, sabiendo que a pesar de ello existe la soberanía de Dios y Él puede actuar por intercesión. Esta acción de tomar la carga de otro y hacerla mía es a lo que llamamos el ministerio o la labor de interceder. La intercesión es una parte importante del quehacer en la oración. Es imperativa. Todos debemos orar por todos. La oración intercesora debe ser específica. Debe hacer referencia a la persona, ciudad, situación o motivo que nos mueve a orar. No existe una oración sincera que no envuelva en alguna parte de su contenido algún motivo de intercesión. Cuando no oramos por otro, es posible que estemos haciendo oraciones egoístas, las cuales son más comunes en nuestros tiempos. ¿Qué es la oración egoísta? La oración egoísta es aquella que gira en torno a mi deseo, a mis necesidades e intereses. Es la misma que solo pienso en mí y ella no agrada a Dios, como afirma Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Cuando oramos, apoyamos a un ministerio, campaña, país o una determinada persona o necesidad. Es cuando sentimos carga por ellos. Es ahí cuando ejercemos la acción de la intercesión. Algunos le llaman a esto ministerio, pero los ministerios bíblicos son 5 y están puestos para perfeccionar a los santos. Y entre ellos no figura el ministerio de interceder, pero sí la misión de interceder como parte del ministerio y de la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque la intercesión es una acción para todos y no es una posición. También se debe tener cuidado al decir que solo hay un grupo selecto que puede ejercer esta función de interceder. No, todos debemos y tenemos que interceder. Es verdad que hoy día son pocos los que ejercen la función de intercesores constante, pero la misma debería ser una demanda global para toda la iglesia y no para una élite especial. Hay hermanos que ejerciendo la función de orar desempeñan un papel importante en el crecimiento de la iglesia. He visto que cuando alguien toma la carga de otro y se convierte en un ferviente intercesor, la iglesia experimenta bendiciones. Muchos siervos de Dios, muy usados, ejercían su poder en la palabra por un abanico de hermanos que detrás de él le apoyaban en oración constante, intercediendo. Voy a contar una interesante historia. Cuéntase una historia que había un famoso evangelista que al morir y llegar al cielo, le preguntó el Señor por su sitio en la mesa del Cordero. Y el Señor le contestó, a usted le toca el asiento número 120,000 de la fila de la derecha. El evangelista, asombrado, replicó, ¿pero cómo? ¿Es posible que usted me siente tan lejos? De pronto, observó a que su mujer se acercó al maestro y le dijo, el maestro a la mujer, ven acá, mi sierva, tú te sentarás en la fila número 50 de la primera línea. El evangelista, molesto porque su esposa había obtenido un mejor puesto en la mesa de las bodas del Cordero, le reclamó al maestro, Señor, esta tu sierva nunca predicó, jamás dio una campaña, y cuando yo salía a buscar almas para tu reino, ella se quedaba en la casa. Jamás pudo hacer los milagros que yo hice, ni ganar las miles de almas que yo gané. Creo que te has equivocado. ¿No sería al revés? Entonces el maestro miró penetrantemente al evangelista y exclamó, hijito mío, quiero que sepas que si tú predicabas y las almas se convertían, si tú hacías milagros en mi nombre y si fuiste un gran orador, el éxito de tu ministerio se lo debe a la oración de tu mujer que intercedía por ti. Mientras tú te exaltabas, ella se humillaba. Mientras tú recibías honores, ella educaba a tus hijos. Mientras tu nombre era exaltado, ella exaltaba el mío. Mientras tú te robabas la gloria para hacerte propaganda, esta sierva sufría y lloraba para que yo te bendijera en tu ministerio. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera apoyado muchas cosas que tú emprendiste. Esta vivía el amor, tú tan solo lo predicabas. Detrás de tu unción estaban sus lágrimas, que me movían a compasión. Así que
Tú recibiste en tierra la gloria de tu ministerio. Ahora le toca a ella recibir la exaltación en mi reino. Qué ilustración, ¿verdad? No cabe duda, hermanos, que siempre a la par de un gran siervo de Dios, siempre hay una gran mujer. Y detrás de un avivamiento, siempre hay un remanente que ora e intercede. Estos son los que no se ven, pero son los que mueven la potestad de los cielos para que Dios haga grandes cosas. Así que, hermanos, recordemos esto. Cada uno cosecha lo que siembra. Y Dios bendice a aquel que es constante en lo que cree, en lo que pide y en lo que hace. Esta enseñanza la puede ver en mi canal de Mario Fumero en YouTube. Suscríbete al mismo y espero que esta enseñanza de demonología haya sido de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasia.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.